Buenas tardes, hemos cruzado la barrera del mediodía y bueno, tengo un panel, creo que bueno, es un lujo de compartir acá con estos colegas, Sergio Branco del ITS de Río de Janeiro, Gonzalo Augusto Frati del CETIS, Julio Gaitán de la Universidad del Rosario, del Centro de ISUR, Fernanda Viesens del CONICET y también del CETIS, vieja colaboradora del CETIS, y bueno, y yo también como investigador afiliado del CETIS, y espero que podamos tener un buen debate sobre un tema que, bueno, que es parte de todo lo que estamos conversando ahora, pero que vamos a tratar de abordarlo con un poco el legado que tenemos todos en nuestras áreas de desenvolvimiento, ¿no? Y también con la mirada que vamos a tener de Colombia y de Brasil en particular. Creo que lo vamos a poder enriquecer además con la mirada que tiene internacional Gonzalo, con la mirada de competencia que tiene Fernanda, con también la mirada del interés público y lo social que tiene Julio, y bueno, también con todo el trabajo que tiene copyright el ITS de Río. Para empezar, a la hora de abordar el tema de la plataformización y la regulación de plataformas, creo que, digamos, bueno, hace falta recalar de que mucho de lo que estamos mirando hoy en América Latina tiene que ver con los derechos, y tenemos una base fundamental que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en América Latina, que en eso nos hace distintivos a otros lugares, otros ámbitos donde también se están desarrollando muchas de estas discusiones, por ejemplo Europa o por ejemplo Estados Unidos. Y es una piedra basal para la construcción del tema de derechos, ¿no? Y de regulación, pero que todavía no ha sido completamente explotado a la hora de mirar el tema de las plataformas, ¿no? Se habla sí de derechos, pero todavía acá en el sistema interamericano todavía no hay un abordaje claro en esto. Pero también con ánimo de mirar el tema de la generación de valor en Internet, y con la mirada multidisciplinaria que decimos y que queremos promover desde el CETIS, les traigo acá otro enfoque de lo que es la cadena de valor de Internet, ¿no? Y ahí lo que ustedes pueden ver es cómo se la ve desde los negocios. Internet desde los negocios, para aquellos que están en banca, que financian proyectos, para los que son venture capitals y todo eso, la miran así, ¿no? Acá estaba María, propiedad intelectual. Bueno, propiedad intelectual, content rights, 3% de la generación del valor de Internet, ¿no? Online services, bueno, ahí hay muchas cosas ahí metidas, 57%. Verán que hay una parte que es retail, B2C, otra parte es B2B, ¿no? Mucha parte es B2B, ¿no? Y ahí está gambling, social comms, information reference, y muchos servicios están ahí metidos. Eso hay que hacerle un doble clic mucho más importante. Después tenemos la parte de acceso y de servicios de acceso, que son el hosting, payment, servicios de nube, que están creciendo enormemente. Cuando hablamos de transformación digital, hablamos de nube, ¿no? Ahí es donde se procesa la inteligencia artificial. Internet de las cosas que se vienen, los content delivery networks, lo que hace que uno pueda ver una serie rápido en un país, es porque esa serie es popular y es porque alguien hizo que esté en un Content Delivery Network cerca de tu casa. Después tenemos el Internet Access Connectivity, que es un 15% de la generación de valor. Ahí tenemos las torres, el Internet fijo, el Internet móvil. Y luego el User Interface, ¿no? Los dispositivos, ahí tenemos al hardware, el software. Y ahí una de las cosas fundamentales que hoy estamos viendo en esto que se le llama las distintas olas de centralización y descentralización por las que pasa Internet, es el valor está en el gatekeeping, ¿no? ¿Quién se transforma en el gatekeeper? ¿Quién está en la tienda de aplicaciones? ¿Quién está en el sistema operativo? Que después hace y les cobra a los otros, ¿no? En la medida que se consolidan distintas soluciones, bueno, se consolida quiénes van a ser los gatekeepers. Y después también, a la hora de contextualizar todo este debate, también es importante entender la madurez de las tecnologías en las cuales estamos hablando, que se desarrollan sobre Internet o están basadas en datos. Y ahí tenemos la matriz esta que hizo McKinsey, que es obviamente orientativa, donde está por un lado lo que es la aplicabilidad de las tecnologías,
y la madurez de las tecnologías. Y todavía tenemos tecnologías de las que se las llama de la cuarta revolución industrial, que no están completamente maduras, ¿no? Y es por eso que también los debates son nacientes o son provisionales. Bueno, algunos dirán, bueno, los que estudian epistemología de la ciencia es provisional, todo es provisional hasta que se desarrolla algo que lo refuta. Pero en este caso también lo que vemos es importante también contextualizar eso, que hay tecnologías como todavía blockchain que tiene usos muy limitados, se lo ha hablado mucho más todavía de lo que se lo ha implementado, ¿no? Y con inteligencia artificial estamos también ahí en procesos también muy incipientes. En lo que hace a la percepción del usuario, entonces por eso con esto de tener una mirada de distintas perspectivas, acá les traigo unas encuestas, una de IBM sobre las empresas, sobre el nivel de uso de IA. Las encuestas siempre tienen la falla de no ser estadísticamente significativas, pero lo que se ven ahí, hoy por ejemplo el uso de inteligencia artificial en las empresas está principalmente destinado a atención al cliente, marketing y ventas un 33%, o sea, encuestas de empresas que les preguntan para qué utilizan inteligencia artificial, automatización solo un 33%, seguridad 31%. Luego en percepción de los usuarios, lo que vemos también es que todavía hay una visión abierta en América Latina, ni negativa ni positiva sobre, por ejemplo, inteligencia artificial, ¿no? Se les pregunta si los productos y servicios que utilizan inteligencia artificial tienen más beneficios que desventajas, y en Perú, en México, Colombia, Chile, Brasil y Argentina, todos alrededor, más del 55% piensa que tiene más beneficios que desventajas. O sea, la mirada está más sobre el vaso lleno que el vaso vacío. Y ahí tienen algunos otros números de, bueno, si los productos que utilizan inteligencia artificial me ponen nervioso, si confío o no en las empresas que utilizan inteligencia artificial, tanto como confío en otras. Y no, digamos, no hay una visión que podríamos decir per se negativa. Ya que ayer hablábamos del Berkman Klein Center, bueno, justo otra de las cosas que viene sucediendo en este tiempo es una competencia global de organismos internacionales por participar de la discusión de los principios éticos de la inteligencia artificial o de las nuevas tecnologías. Entonces hay muchas denunciaciones de principios de la OCDE, de UNICEF, y bueno, por ejemplo aquí se han agruparon 47 tipos de principios distintos y que parecen estar en torno a estos ejes básicos, por lo menos la parte de la discusión de los derechos humanos, a la privacidad, a la seguridad y la protección, a lo que es la rendición de cuentas, transparencia y explicabilidad, equidad y no discriminación, el control humano, la responsabilidad profesional y la promoción de valores. Entonces eso termina de darnos un contexto de, bueno, cómo se está abordando el tema de la regulación de plataformas. La pregunta es, ¿pero qué está pasando? Y si entendiéramos como que hay una ola de regulación y que está mirando a las plataformas y a los distintos tipos de plataformas, las podríamos agrupar así, en estos temas. Y lo principal para decir en esto es que no todos los temas son lo mismo. Se tiende a mezclar, cuando se habla de las Big Tech, se habla de las GAFAM. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de impuestos, estamos hablando de moderación de contenidos, estamos hablando de competencia, estamos hablando de cuotas de contenido local, estamos hablando de protección del consumidor, financiamiento de infraestructura que empezó ahora con el, ¿cómo se llama? El fair share, que se le dice, o de protección de datos. No son lo mismo, hay distintas bagajes y piezas legislativas e influencias que están detrás. Y obviamente otro de los temas que ahí intervienen, que son claves para los reguladores a la hora de abordarlo, es la jurisdicción, ¿no? ¿Tengo o no jurisdicción para intervenir en esto? ¿Dónde o no se guardan los datos? Por ejemplo, un tema que era común de la industria, promover lo que es la intermediate liability, ¿no? La responsabilidad de intermediario, hoy eso está un poco más licuado el tema. Hay un poco de eso en protección del consumidor, un poco en copyright, un poco en distintos temas. Entonces ya per se dejó de ser una agenda específica, porque además es difícil y está en pleno cambio también con la sección 230 en Estados Unidos, con la DSA en Europa. Entonces es un tema que aquí tuvo media sanción, pero que ahora es un tema que sería difícil
de promover. Ahí, bueno, es una categorización hecha por mí, pero abajo tienen algunas de las sanciones más específicas en el último tiempo y las cosas que han tenido que ver con regulación específica. Y en esto de decir que no todos los temas son lo mismo a la hora de pensar en lo que son las plataformas y la regulación, también entonces es importante hacer un doble clic. Y aquí tienen un poco de doble clic de quiénes son hoy los que están fijando el debate en cada uno de los temas. O sea, en temas de competencia vemos algunas de las investigaciones antitrust, o la DMA, ¿no? En América Latina más COFECE o CNDC, algunas investigaciones. Protección de datos, vimos acá ya hay un anteproyecto definitivo que entró en Argentina, pero la ley de Brasil, la Ley General de Protección de Datos de nueva generación, ¿no? Lo mismo en Panamá y en Ecuador. Impuestos, tema de todos, pero ¿quién es el influencer de impuestos? Es la OCDE, que está liderando el esfuerzo global para discutir impuestos. A veces los esfuerzos locales terminan siendo no muy útiles. En protección de datos, bueno, hay un bagaje más y mayor participación incluso de la sociedad civil. En moderación de contenidos es otro tema. Y protección de consumidor también. Entonces esto es solo para poner un paraguas, para entender realmente de que no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de las GAFAM, hablamos del mundo de las Big Tech y de las miradas distintas que puede haber en esto. Así que bueno, por eso espero haberlos despertado del almuerzo. Y bueno, quisiera empezar con el gigante continental, hemisférico que tenemos como vecino, Brasil, y quisiera, Sergio, que nos cuentes ahí un poco cómo está haciendo la mirada ahí en alguno de los temas. Después vamos a avanzar un poquito más en copyright, ¿no? Si querés. Pero ahora, ¿cómo está haciendo la mirada del tema del abordaje a las plataformas y la regulación? Buenas tardes. Gustaría de empezar agradeciendo la invitación de Sebastián, de Carolina, de los otros miembros de CETIS para celebrar los 15 años de CETIS. Voy a hablar un portuñol, un poco español, un poco portugués, porque lamentablemente no hablo español tanto muy bien, pero prometo, cuando CETIS cumple 16 años, no es tanto, mi español estará muy mejor. Bom, en Brasil, gostaria de hablar de moderação de conteúdo, porque temos agora uma lei que se llama popularmente, não uma lei, um projeto de lei, que se llama popularmente de projeto de lei de fake news. Evidentemente não para promover as fake news, mas para combater as fake news. E que tem um peso muito grande em el debate de como fazer a moderação de conteúdo. Pero é um projeto aún. O que temos agora, que já é uma lei, é o Marco Civil da Internet, uma lei de 2014, e que tem uma regra onde se lê. Vou ler em espanhol traduzido por Google, mas tudo bem. Para garantizar a liberdade de expressão e evitar a censura, o provedor da aplicação da internet só pode ser responsável civilmente de los daños resultantes del contenido generado por terceros si, después de una orden judicial específica, no toma medidas para, dentro del alcance y dentro de los límites técnicos de su servicio y dentro del plazo indicado, hacer indisponibles los contenidos identificados como infractores, salvo disposición legal en contrario. Donde la regla que tenemos es que los intermediarios no son responsables y no son obligados a remover, a retirar los contenidos, excepto si tiene una orden judicial para tanto. Pero tenemos un problema. Sebastián demandó de hablar de copyright un poco después. Copyright, derechos de autor, son una excepción a esta regla que está en el artículo 19 del Marco Civil. Y tenemos una otra cuestión que tiene un poco a ver con la moderación de contenido, que es el derecho al olvido, direito ao esquecimento en portugués. Porque al inicio de este año,
la Suprema Corte brasileira decidiu que o direito ao olvido é incompatível com a Constituição Federal brasileira. O caso que foi julgado por la Corte Suprema é sobre uma jovem chamada Aida Curi, que foi assassinada por seu novio em 1958, se não estou enganado. E 50 anos depois, programa de televisão da rede de televisão mais importante do Brasil, que é Globo, programa de televisão contou a história de Aida Curi. E seus irmãos ingressaram com uma ação judicial contra o programa, contra a emissora de televisão, alegando direito ao olvido. A mim me parece que não é um caso clássico, evidente de direito ao olvido, porque a jovem lamentavelmente estava morta, eram seus irmãos que demandavam perante a emissora de televisão, e me parecia mais caso de privacidade e de intimidade, uma discussão de privacidade da família. E foi com base neste caso que a Suprema Corte decidiu que não há direito ao olvido em Brasil, porque é incompatível com a liberdade de expressão. Este não é o melhor caso para se discutir o assunto, porque é um programa de televisão e nós sabemos que a internet é o verdadeiro problema quando tratamos de direito ao olvido. E mesmo se, depois desse caso, a decisão definitiva fora não temos direito ao olvido em Brasil, seria possível, me parece, demandar por a mesma razão, pero invocando direitos de personalidade, como imagem, honor, intimidade, privacidade, etc. Então, os dois problemas de moderação de conteúdo, no que diz respeito ao conteúdo em si mesmo, são o direito de autor, de que puedo falar um pouco mais tarde, e direito ao olvido. São os dois casos que me parecem os mais importantes em debate em Brasil actualmente. Muy bien. Y yendo a Colombia, bueno, obviamente estamos con la reforma tributaria, pero ¿cuáles los abordajes respecto de los temas de plataformas? ¿Cómo lo estás viendo? Sebastián, querido, yo cuando me invitaste a hablar de plataformas y de valor creado por las plataformas, yo me lo imaginé desde mi lugar de enunciación, y es que estoy trabajando con comunidades indígenas. Y entonces allí la pandemia nos cambió a todos, pero particularmente fue crítico en materia de plataformas en los lugares en donde veníamos trabajando. Entonces me refiero a 3 trabajos concretos que quizás tienen que ver en el orden aterrizado, en el orden muy concreto de las necesidades humanas y el sufrimiento humano con las plataformas, con la propiedad intelectual. Resulta que, claro, al comienzo de la plataforma en Venezuela había muy mala conectividad y nos metimos a tratar de nula conectividad, como por cierto la hay de este lado también en Colombia, y comenzamos a tratar de cómo evitar que los niños perdieran pues el tiempo de la pandemia, que perdieran su educación. Y entonces nos surgió la idea de trabajar objetos educativos abiertos en una plataforma, con una plataforma que se llama la Red Local Quimera, que fundamentalmente consiste en un computador que habilita señal con un router muy económico. Se trataba de trabajar con herramientas y con materiales disponibles en el territorio, en condiciones muy precarias, muy críticas, como las de la pandemia y, por cierto, la migración venezolana y las condiciones de baja conectividad. Allí conseguimos unos fondos pequeños y comenzamos a trabajar con objetos educativos abiertos. La idea era trabajar con 2 escuelas, terminamos trabajando con 18 escuelas. Porque esta plataforma garantizaba algo muy importante, que era el acceso a la educación. Resulta que durante la pandemia el Ministerio colombiano
dispuso de las guías escolares que los profesores tendrían que elaborar, fotocopiar y trasladar a los estudiantes para que llevaran a sus casas, rellenaran y devolvieran. Lo que hizo esta plataforma local, una red local, fue permitirnos, y aquí entramos en temas de propiedad intelectual, qué material podríamos subir allí, y nos encontramos con la gran barrera, ¿no?, de la propiedad intelectual, incluso en las obras educativas patrocinadas por el Estado. En la gran barrera de la propiedad intelectual, de que la enseñanza en Colombia se hace con textos españoles, y que los profesores no habían desarrollado objetos educativos abiertos para que debían ser normales en tiempos de normalidad, mucho menos para tiempos de anormalidad como aquello que nos enfrentamos. Entonces la red local, el pensarnos soluciones de plataformas adecuadas al territorio, no tenían que ver con nada de esto, con lo que se va, pero la gran mayoría de nuestra población en Colombia estaba en eso, y creo que es un desafío de la regulación. ¿Cómo nos pensamos, no?, más allá? Pienso en Feyerabend, ¿no?, en el año 75, en Contra el Método. ¿Qué hacemos en la Luna si los niños en la Tierra se están muriendo de hambre? Esto, cuando pienso en plataformas, pienso en accesibilidad. De estos márgenes, Colombia seguramente tendrá conectividad de banda ancha, qué sé yo, en el 2030. ¿Qué hacemos con las 2 generaciones o 3 generaciones que hay de aquí al 2030 educándose en las escuelas colombianas y en las escuelas latinoamericanas? ¿Qué tipo de plataformas? Luego, leo un poquito, Colombia tiene 0 rating para WhatsApp, y nos dimos cuenta que nos servía y que generaba valor social allí, ¿no? A alguien del mundo Wayuu, que es el pueblo indígena más numeroso de Venezuela y de Colombia, decía que Facebook se había hecho para los Wayuu, que era maravilloso trabajar en web. Y estas plataformas habilitaron otra forma de uso, que fue la forma educativa, ¿no?, cómo transitar. Claro, el profesor grababa su clase y la enviaba por WhatsApp en voz, y esto permitió, digamos, la activación también de los estudiantes, porque iban a sus casas, tomaban fotografías, hacían entrevistas a los abuelos, y esto se subía a la red local, y esto servía de nuevo material educativo para compartir localmente lo que estaban haciendo. Por cierto, en lengua indígena, que veníamos, segundo punto, veníamos en un proceso de trabajo con mujeres y lideresas Wayuu, que se llamó Empoderamiento Tecnológico de Mujeres Indígenas en su propia lengua, Wikipedia en Wayuu Naiki, y entonces nos enfrentamos al desafío de cómo volver a esta gente no solo receptora de contenidos, sino creadora de contenidos para la red. Y la discusión desde los aspectos epistemológicos del mundo digital en un proceso de alfabetización digital, porque era claro que no queríamos la biografía de Napoleón en Wayuu Naiki, en lengua indígena, ¿no? Y además todo el proceso de crear contenidos, talleres de fotografía y video con celular, talleres de narración de historias, de storytelling, y talleres de edición en software libre. Y una producción gigantesca en alfabetización mediática, mi querido Alexandre, de desarrollo de habilidades digitales para alimentar las redes locales, que en este momento son cerca de 30 en este territorio de La Guajira. No quiero extenderme mucho más, creo que aquí toco problemas de los grandes problemas de propiedad intelectual a la hora de enfrentar los desafíos que en América Latina no son solo de la pandemia, sino que son del ordinario, y por eso mi ejemplo, son del ordinario y en el mediano plazo. Segundo ejemplo, no me ocupo de los 3, estamos trabajando también con eNaturalist, eBird, en una región también del Caribe colombiano, con un proyecto que se llama Datos para la Biodiversidad. Se trata simplemente de dejar los procesos de trazabilidad del territorio, de los datos ambientales, de cómo podemos cuidarlo, simplemente registrando datos en plataformas como eBird y Naturalist para saber cómo suena el territorio hoy, para dejar la trazabilidad y saber dentro de 5 años cómo sonaba el territorio hacía 5 años y cómo suena hoy con las dragas de minería. Dejar datos de
no sé, de existencia de ranas y de croar de ranas, porque son un bioindicador muy sofisticado de contaminación ambiental. Las ranas son muy sensibles al glifosfato del que ha sido rociado mi país en muchas oportunidades. Así que el que haya ranas, esta mañana me sorprendió. Yo soy del trópico, nací a 600 metros sobre el nivel del mar, que es la altura ideal para los pájaros, y esta mañana al llegar a este campus no había oído este concierto en este campus. De verdad, felicitaciones por este espacio maravilloso que tienen. Pero entonces estamos en eso. ¿Cómo suena el territorio? ¿Qué animales hay en el territorio? Para poder dejar la trazabilidad y mostrar trazabilidad de afectaciones al territorio. Termino aquí. Arturo Escobar, ¿no? el gran antropólogo colombiano, dice que la pregunta esencial es: ¿cuál es el horizonte en el que estamos pensando para nuestro mundo? ¿Cuál es el horizonte que pensamos en nuestro mundo? Para articular las acciones necesarias para llegar a ese horizonte. Y entonces aquí viene como mi aporte. Queremos pensarnos las plataformas desde el mercado, queremos preguntarnos la función y la regulación de las plataformas desde la promoción de la educación, queremos pensarnos las plataformas desde el horizonte del cambio climático. Creo que la tercera se lleva todo y las otras deberían estar en segundo plano. Qué bueno. Muchas gracias. Verán entonces que tenemos, empezamos con la mirada de Brasil y ahora nos fuimos a un poco a lo que es la cadena de valor con ejemplos particulares, ¿no? Y con, digamos, con usos de plataformas que, bueno, en algún caso con Zero Rating van a las plataformas grandes, ¿no? Es uno de los grandes temas, Zero Rating es uno de los grandes temas que está detrás de Net Neutrality, la neutralidad de la red. Una aplicación en particular, justo con Meta ahí. Y luego otro también, el concepto de plataformización para desarrollo local, que no tiene que ver con las grandes nada más, ¿no? Entonces, necesariamente tengo que saltar a Gonzalo, y ahí tenemos que hablar de creadores, del ecosistema de creadores digitales, porque es otra de las cosas, de los fenómenos que está pasando en la creación de valor con las plataformas. ¿Cómo ves ese contexto, Gonzalo? Gracias, Seba. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por las exposiciones. Encantado de participar en este panel. Voy a hacer lío, Seba, porque voy a hablar de nuestra investigación en marcha. Estoy en una investigación en proceso desde hace unos meses con Sebastián, con Pilar allí sentada y con algunos colegas más del CETIS. Y esa va a ser la base para hablar, para problematizar y proponerles y traerlos para allá. Pero uno trae estas cuestiones de la plataformización, los derechos humanos y creación de valor en general también. Así que quiero que se mezclen ambas cosas, deliberadamente quiero que se mezclen para irme más allá del corset que nos impone la investigación de la cadena de valor, porque en la investigación decimos ciertas cosas y acá quiero además decir otras. Además, no es el reemplazo, es además. Porque ya la propia idea de creación de valor, para mí, lo mencioné en la pregunta hace un rato a Brittany, me parece clave seguir trabajando un poco más. ¿Dónde está la fuente de creación de valor? Donde se dice que está, no está solamente, ¿sí? Partamos de esa base, no va a estar donde se dice que está. ¿Cómo va a estar solamente quienes narran dónde está? Entonces el gatekeeping no puede ser el único modo de pensar el valor. Entonces creadores es un nuevo modo, un nuevo actor que aparece como al fin definido, el ecosistema parece que ha madurado lo suficiente para que el actor creador que veía Benkler, que veía Lessig, que veíamos en este momento de tecno-optimismo a principios del siglo, al fin se da. El botón me gusta de 2010, hace 12 años que tenemos botón me gusta, hace 12 años que tenemos institucionalizado el social feedback, digamos que ahora estaría en asteroides en el metaverso, pero hay algo ahí más que es la audiencia. O sea, y para mí hay algo fundamental ahí que son quienes miran. Mencionaba recién la cuestión de la mirada, la atención. Hicimos con Pilar, con Seba, el trabajo de mirar los rankings de creadores en la Argentina, según el vertical, dependiendo del vertical, porque el vertical te define factores estructurales como el valor del clic, sobre el cual es el multiplicador de la economía, básicamente cuánto puede recibir cada creador de acuerdo a la masa total de reproducciones y vistas compartidas del mes, que siempre es volátil, cuánto va a recibir. Y eso siempre se define por el valor del clic de la audiencia nacional, ¿no? Entonces es un factor estructural. Y hay una serie de cuestiones vinculadas a ese desarrollo de marca, del aprendizaje post-pandemia, porque el gran creador, digamos, no nos acordamos, pero hablamos del apagón analógico, había que programar el apagón analógico, vino la pandemia, lo hizo por nosotros.
Y lo que encontramos cierto sendero de maduración, más allá de los verticales, donde se inscribe cada creador, está la cuestión de si están centrados en la personalidad, digamos, self-centered, digamos, creadores, muy centrados en el nombre propio, o si ya van al desarrollo de IP, si van al desarrollo de productos. Ese ya es un segundo nivel de maduración en la marca. Y por supuesto es un nivel de monetización mayor y es un nivel de complejidad en los procesos productivos mucho mayor y además de sostenibilidad de su empresa, digamos. El creador que se basa solamente en la personalidad cae muy probablemente en el burnout, no tiene tal vez un proceso productivo tan sostenido en el tiempo, no puede tal vez institucionalizar las fuentes laborales que crea y son más bien familiares y esto... Y ahí empieza a aparecer la cuestión en silencio, de que esté invisibilizada en la idea del creador como nuevo actor y que termine la audiencia, que es el long tail, porque el long tail está en todos los procesos productivos, pero el long tail en la audiencia, que va del creador a la audiencia, es infinita. O sea, en el long tail estamos, los 7.000 millones de habitantes del planeta, estamos ahí. El último orejón del tarro, de los que están por lo menos conectados, es audiencia, pero también es co-creador de contenidos. Lo que pasa es que a medida que nos acercamos a los super hubs que están dentro de los creadores, hay monetización también. Entonces, así como se está dando la narrativa de que hay ciertos gatekeepers dentro de las plataformas, los hay, efectivamente los hay, pero lo naturalizamos como si fuera el único modo de plataformizar. Por eso me encantó que recién Seba dijera plataformización, verbo, no sustantivo plataforma. Plataformización es un proceso sociohistórico concreto que se da en distintos territorios, pero que son distintas vertientes, variedades institucionales. Se puede dar de un modo o se puede dar de otro. La plataformización en Twitter, puedo ser más, es una, la previa es otra. Entonces, pensemos más plataformizaciones como se veía modernizaciones. Barrington Moore Jr. escribió un libro fundamental en su momento, en los años 60, para ver la modernización tecnológica en el siglo XIX y cómo definió cada sistema capitalista. Y estamos en eso. No hay un capitalismo, va a haber varias variedades de capitalismo. No hay un metaverso, va a haber varias. Entonces, la lógica que vivimos ahora es una competencia entre plataformas para ecosistematizar, para hacer la plataforma, metaplataforma sobre la cual se suman las demás. Ahora Twitter está ofreciendo esta idea de ser gatekeepers de los que no podían tener un paywall suficientemente respetado porque no tenían suficientes efectos de red. Está tratando de conseguir como nuevo aliado estratégico a los publicadores, ¿no? a la prensa tradicional que no encontraba un modo de sostenerse, tal vez en las discusiones con Google y demás. Entonces ahí aparece como, bueno, yo te doy garantía de enforcement en el paywall, entonces vos me das una legitimidad en términos de producción de contenidos. Y en los creadores pasa algo muy distinto en términos de sustancia, porque parece que es pura creación de valor desde el aspecto más humano, pero también se da esta concentración en ciertos nodos. Entonces, si hicimos el análisis de los rankings que se hacen desde las consultoras de los creadores, y es muy volátil, lo mirás una semana y la semana siguiente lo mirás y los primeros 50 cambiaron 25 por lo menos. Pero si haces ese cálculo, encontrás que la tasa de reproducciones, que sería como la cantidad finita, si la atención finita, nosotros tenemos 24 horas al día para mirar, es finita, la cantidad de habitantes es una cantidad finita. Entonces, la cantidad de reproducciones que podemos hacer un video y la cantidad de vistas compartidas también, porque además la gente no comparte cualquier cosa, cree que se juega su prestigio y entonces comparte lo que de alguna forma quiere que lo identifique. Entonces cada vez se está concentrando más la tasa de compartición, no tenemos un modo habría que acuñar un concepto para el verbo compartir, porque las métricas más estáticas como cantidad de suscriptores, salvo que el suscriptor sea pago, o la cantidad de seguidores ya no importan. O sea, uno puede ver que hay cantidad de seguidores altísima y sin embargo no logran posicionarse. Son métricas estáticas, necesitamos métricas dinámicas, las interacciones, las reproducciones y las compartidas. Básicamente va por ahí. Si está suscrito ya es otra cosa, por supuesto. Si la monetización, o sea, la suscripción es monetizada es otra cosa. Entonces, hicimos el cálculo de los top 500, la tasa total de reproducciones promedio y la de compartidas promedio de ese top 500, que también es un número bastante finito, y el top 10 se quedaba el 70% de las reproducciones y de las vistas compartidas. Top 10, o sea, de los 500 creadores, de la comunidad de creadores, del ecosistema de creadores, 10, aunque es en un momento específico, insisto, la semana siguiente van a ser otros, entonces ahí sí hay un proceso de distribución que es interesante verlo y es dinámico y tal vez es más democrático. Pero si uno ve esa medida concreta, la long tail es pura long tail, pura tail sobre todo, mejor dicho, y los creadores son unos pocos. ¿Y cuáles son los que logran pasar de personalidad a producto y de producto al siguiente grado de evolución? Que es interesante porque así como ves la evolución de los creadores que pasan de personalidad a producto, también ves la evolución de los agregadores, de los representantes, de los managers, que pasan de tengo un repertorio de creadores que los contacto con las marcas que hacen contenidos patrocinados, que es otra forma de monetización más fuerte. Son 3 formas de monetización principales: publicidad por producto, sobre todo orientado sobre todo a producto, contenidos patrocinados por marcas, que están muy centrados en el influencer, digamos, en la personalidad, y finalmente el marketplace, que puede ser un híbrido 2, porque puede estar centrado en un IP, y ahí lo voy cerrando. Entonces, yo cierro ahí entonces, ya está. Sí, a ver,
verán la pasión con la que tenemos analizando la economía de creadores. La platformización, el verbo. Y va a ser publicado. Yo la próxima le pago el cronómetro. Lo que sí te ama la traductora. El traductor. Almorzamos juntos y le pedí perdón anticipado. A ella, no, espero que, digamos, es un trabajo en progreso y que está apasionante, ¿no? Porque además estamos desarrollando categorías de cosas que no encontramos. Entonces, todo el tiempo está creando al mismo tiempo del cual está hablando. Está buenísimo, Gonzalo. ¿No? Impresionante, ¿no? Gracias. Igual me quedó el remate, te lo voy a decir la próxima vez que me toque, no terminé. Sí, sí. Por eso dejaste para después. Me guardé el remate. Y por eso no quería que esto... A ver, hablamos un poco de regulación en Brasil, que por ejemplo que lidera en muchos aspectos. Vimos un poco de algunos ejemplos más específicos. Vimos la economía de creadores, que es un área de nuevo desarrollo, de la cadena de valor y también de uso, donde las plataformas tienen distintos roles. Y ahora vamos a pasar un poquito a algunos temas más regulatorios, propiedad intelectual, competencia. Vamos entonces con Fer, que obviamente fue comisionada de defensa de la competencia, entonces tiene una mirada. Fer, ¿cómo estás viendo primero la evolución global del tema de regulación de la competencia? Hola. Y después déjame preguntarte específico para América Latina. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho a la gente de CETIS, al equipo, por este evento. También le agradezco a Seba la introducción que hizo, porque creo que es importante esto de que todo esto de la economía digital se está estudiando desde varios ámbitos, ¿no? Que a veces no conversamos lo suficiente. Me doy cuenta viniendo acá que, bueno, no se puede, a veces hay como varios círculos de estudio, de investigación, entonces es imposible, pero creo que es bueno a veces encontrarnos y cruzarnos para entender también ciertas discusiones. Yo estoy, digamos, en el grupo que estudia y trabaja más los temas vinculados a defensa de la competencia. Si lo quieren poner darle un nombre, sería la DMA, o sea, todo lo que hemos estado viendo de la mañana estaría más vinculado a la Directiva de Servicios, a la DSA. Bueno, yo trabajo como economista más en toda la discusión que llega en Europa a la DMA. Y cuando yo pienso en regulación, o cuando hablo de regulación, pienso en regulación económica, ¿no? Que es muy diferente al tipo de regulación que hemos estado conversando hoy a la mañana. En el panel de la mañana concluían, creo que Mica fue que dijo, bueno, Mica o también Maya, no empezamos desde cero, hemos avanzado muchas cosas, hemos aprendido, entonces tenemos ya un marco sobre el cual trabajar. Bueno, quiero decirles que en competencia estamos con la DMA en un nuevo paradigma. O sea, nosotros sí, les podría decir que casi estamos, no sé si empezando desde cero, pero sí hay algo nuevo, es un bicho nuevo que surge con la DMA. ¿Por qué? Donde yo creo que surge este bicho nuevo por un descontento del enforcement de la legislación de competencia en el ámbito de la economía digital. Podemos discutir o no si está bien ese descontento o no. Lo que sí es que la DMA surge como una disconformidad con las actuaciones de la agencia por los resultados que tuvo Europa, sobre todo en los últimos años. ¿Cómo se explica esto? Digamos, uno puede ver directamente en lo que establece la directiva es una regulación ex ante, donde establece condiciones a los 5 gatekeepers. Uno dice 5, pero ya sabemos quiénes van a ser los gatekeepers una vez que los defina. Y el tipo de condiciones que les establecen tiene un correlato directo con los casos de competencia que tuvo la Comisión los últimos años. La prohibición de self-preferencing es directamente la primera multa que le pone a Google. La Comisión Europea le puso 3 multas a Google en los últimos años. La primera por Google Shopping, Comparison Shopping, de 3.500 millones de euros, enorme. La primera es por una práctica que surge con la economía digital, es una nueva teoría de daño en el ámbito de defensa de la competencia, que es el de self-preferencing. Bueno, la DMA prohíbe. Si uno analiza que esa investigación se abrió hace 7 años y que recién ahora la Corte, la Justicia Europea ratificó esa multa, uno puede decir, y sí, si lleva 7 años para que, si no nos gusta esa práctica, le va a llevar 7 años al enforcement de competencia detenerla, tiene sentido. Entonces esa es la lógica con la cual nace la DMA. Otras restricciones, por ejemplo, vinculados a acceso de datos, al uso de datos de terceros, investigación de Amazon.
la obligación de poder instalar o desinstalar apps o cierto software, o en el App Store, investigaciones de Apple. O sea, toda la mayoría de las cuestiones que introduce como regulación ex ante la DMA tienen un correlato directo con investigaciones que tuvo la Comisión Europea en los últimos años con los grandes jugadores. ¿Por qué digo que es un bicho nuevo? Porque es una regulación ex ante, pero nosotros veníamos acostumbrados a una regulación de, lo más cercano para nosotros, las empresas de telecomunicaciones. El incumbente establecido, el monopolio natural, se regulaba el acceso mayorista para promover la competencia a nivel minorista, con la idea y el convencimiento de que cuando hubiera competencia eso esa regulación se eliminaba, y así se ha ido eliminando hasta llegar convencidos en que, bueno, partimos de un momento de monopolio para llegar a un momento de competencia donde se eliminará la exigencia regulatoria. Bueno, con esto estamos empezando de un mercado que nace en competencia, en un mercado que no tenía ningún tipo de regulación, con jugadores que nacen, ellos, digamos, los jugadores que van a ser regulados, no nacen como la red establecida de cobre que heredada del monopolio natural, heredada de cuando se hace la privatización. Son jugadores nuevos, dinámicos, digitales, que nacen en un entorno completamente diferente y que en ese entorno se los regula, se toma la decisión de regular. Pero al mismo tiempo, otra gran novedad que trae la DMA es, no está diciendo, como ha venido diciendo hasta ahora, tanto la regulación ex ante como la legislación de competencia, vamos a defender el proceso competitivo. No, ahora se habla de un mercado fair, justo y desafiable, donde ya no entra en juego si realmente las prácticas que se están prohibiendo son anticompetitivas, porque en defensa de la competencia hay que demostrar para sancionar que esa práctica tiene un efecto anticompetitivo en el mercado, que está dañando al consumidor. La DMA no pide eso. La DMA, aseguremos desafiabilidad. Y no está diciendo tampoco que cuándo se va a acabar esa regulación, o en qué, digamos, no tiene un objetivo necesario de si hay, porque si tuviera que decir, porque digamos, antes se regulaba ex ante cuando se definía no hay competencia. Ahora no podemos definir que no haya competencia. Él mismo acaba de explicar cómo cambian los... O sea, sería difícil decir que no estén todos los ecosistemas compitiendo fuertemente entre sí. Entonces, los objetivos, el bien jurídico protegido en este momento por la DMA es un bicho nuevo. Es algo que no conocíamos, que se lo promueve la Autoridad de Competencia desde la Comisión Europea. Para ser la autoridad de aplicación tiene sentido, porque si no están disconformes conmigo, promuevo esta nueva ley y vemos que sale con esto. Con esto ya estoy terminando. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en un escenario nuevo, con los riesgos que esto implica. O sea, movernos cuando uno en los mercados introduce nuevos esquemas con cuestión, eso genera incertidumbre, genera bajas en los incentivos de la innovación. O sea, esto puede tener sus riesgos, pero bueno, allí vamos. No, obviamente entonces la pregunta es, ¿cómo ves esto evolucionar en América Latina? Si la DMA se va a transformar como GDPR, digamos, como un estándar de facto o de hecho, o no, o América Latina, ¿cómo lo están viendo los reguladores en América Latina? Están todas las agencias de competencia muy atentas al tema, están todas perfectamente al tanto de la discusión internacional, estudiando la DMA, participando. Casos hay pocos, te diría, está el caso que citaste vos, el Facebook de Argentina, y en COFESE y el IFT acaban de abrir, pero por denuncia, no de oficio como fue acá, casos contra Google, del tipo de los casos de Apple en Europa. No hay todavía muchos casos, digamos, no hay, pero la discusión está presente, están muy... Hay más sobre economía compartida, más tipo Rappi, eso, en CADE, en sí, Colombia. Pero sobre todo esas salen como recomendaciones procompetitivas. Cuando tenés los actores establecidos, el taxi en el caso de Uber, resistiendo la entrada del jugador digital, va la agencia de competencia y dice, no, señores, acá lo importante es que llegue un nuevo jugador digital que trae competencia, que esto es bueno para los consumidores. Recomendación competitiva al organismo
encargado para que discipline y en todo caso no evite que el taxi, y eso pasa en muchos sectores, o sea, esa resistencia del establecido al nuevo actor digital. Dicho esto, si la DMA se va a tomar en la región, es difícil saberlo exactamente, pero uno que puede prever. El GDPR se aprobó hace 4 o 5 años en Europa, está llegando a algunos países, ya llegó a Brasil, Argentina está todavía en discusión, no está todavía aprobada. Chile ni lo está hablando, entiendo yo. ¿Sí? ¿Ah, sí? Ah, no sabía la última vez. No, gracias, porque esa no la tenía. México entiendo que también. Sí, México tiene ley hace más de 10 años, o sea, por ahí nada, me meto. O sea, tienen ley, pero el tema es cuánto se ha actualizado en línea de GDPR. Pero es ley europea de origen, Claro, digamos. Todas las leyes de América Latina son leyes. Y otro indicador es el de regulación de Open Banking. El Open Banking fue la primera regulación que surge, regulación económica de la economía digital. Europa la puso en el 2015. En la región, Brasil la aprobó, o sea, entró en práctica y está hace 1 año y está ya en proceso. Chile la aprobó el mes pasado. Entonces, si uno mira, sí, bueno, ¿qué precedentes tenés de...? Van llegando 5 años después. Lo que pasa es que uno también puede aprender. Hoy a la mañana decían los problemas que ha generado la GDPR. Yo no quiero ni pensar los problemas que va a generar la DMA. O sea, creo que va a ser verdaderamente algo complejo, difícil de abordar y que probablemente termine generando más frustraciones que las que generó la legislación de competencia. ¿Estamos conformes con la legislación de competencia? No sé si la DMA va a generar esa alegría que están esperando o sea, está el leapfrogging de llegar después y con ese aprendizaje. Yo creo que el wait and see, el ver desde afuera, ni hablar, lo que comentábamos hoy, de nuestros legisladores discutiendo estos temas en el Congreso, digamos, pero eso ya es otra. Bien. Entonces vamos, Sergio, y entonces, ¿cómo ves vos el contexto del copyright o de la propiedad intelectual? Bueno, antes de eso... En Brasil o en América Latina, sí. si quieres. Yo me lembrei de una cosa, que Brasil importou el GDPR como inspiración para la ley brasileña de protección de datos, pero no el artículo de GDPR de derecho al olvido. Felizmente, fue bueno no importar, porque pienso que el artículo de derecho al olvido no es tan bueno así. Cuanto a copyright, no tenemos una regla clara en nuestra ley para responsabilidad cuanto a la utilización indebida de obras protegidas por derechos autorales, porque cuando el marco civil estaba siendo debatido en el Congreso, la ley brasileña de derechos autorales también estaba haciendo la reformulación de la ley, que en mi opinión es una ley muy mala, malísima, que debe ser revisada. Y las dos cosas estaban se pasando al mismo tiempo en Congreso. Entonces, si estamos a rever la ley de derechos autorales, dejamos para la ley de derechos autorales la reglamentación de derechos autorales en Internet. Pero por eso que Marco Civil no tiene una regla y la ley de derechos autorales no fue modificada jamás. Y entonces no tenemos regla ninguna. Pero las cosas se pasan y tenemos problemas. No tenemos la ley, pero tenemos problemas. Y la decisión de la Corte, no la Corte Suprema, Brasil tiene 2 cortes federales importantes, el Supremo Tribunal Federal y el Superior Tribunal de Justiça. Y el STJ, el Superior Tribunal de Justiça, que decidió que para haber una responsabilidad de los intermediarios, hay que observar 2 consecuencias de la utilización de una obra protegida por derechos autorales. Que el uso fue con beneficio económico para la plataforma y que la arquitectura de la plataforma era conveniente para que se hiciese la violación de derechos de autor. Entonces, son las reglas que tenemos ahora. Pero tuvimos también un caso muy interesante, 2 veces en sur de Brasil,
en Santa Catarina, muy cerca de aquí. Los dos casos la misma cosa. Hay un joven llamado Daniel Cândido dos Santos y en la plataforma YouTube él hace parodias. Una parodia de una música muy conocida en Brasil que se llama 10%, de dos hermanas que cantan, Mayara y Maraísa. Y en YouTube la video original tiene casi 500 millones de views, mucha cosa. Y la parodia no tanto, menos que 100.000 views, pero el titular de derechos autorales de la música original ingresó en juicio con una acción contra Daniel, diciendo que las parodias no son legales en Brasil si hay un efecto económico de comercio, una utilización económica. Pero esto no es verdad. La ley brasileña es muy clara en decir que la parodia no tiene nada que ver con comercio, con utilización económica. Y lo más importante en esta decisión es que Daniel decidió procesar el titular de derechos autorales y también Google, diciendo, mira, Google retiró el contenido y no podría hacer esto. Google, la defensa de Google fue, pero hay los términos de uso y todos están de acuerdo con los términos. Entonces tenemos un confronto entre los términos de uso y la ley. Y las dos decisiones en la Corte de Santa Catarina fue en el sentido de que la ley debe evidentemente prevalecer sobre los términos de uso cuando los términos de uso son ilegales relacionados a la libertad de expresión. Y mismo, esto es muy interesante, mismo si el marco civil de Internet expresamente excluye los derechos autorales de la regla que yo leí anteriormente, las decisiones, las dos dijeron, el norte interpretativo es la libertad de expresión. Entonces hay que observar solamente con la decisión de un juez diciendo para retirar el contenido podría ser removido de YouTube, pero sin la orden judicial, no, esto no podría ser hecho. Entonces, no tenemos una regla para derechos autorales, tenemos los criterios de las decisiones y también esto, que el norte interpretativo debe ser la libertad de expresión. Es todo lo que tenemos por enquanto. Esperamos que con el nuevo presidente la discusión de derechos autorales va a regresar. El proyecto de hace 10 años que era muy bueno puede volver a debate. Muy bien. Seguimos entonces metiéndonos más en especificidad. Y Julio, ¿cómo estás viendo también este tema de los derechos autorales y el interés público? Que es algo que trabajaste, que no siempre miran, porque están los que se dedican a cobrar y de algún modo se las ingenian y la van solo eso. Vale, pues mi punto de abordaje es ahí, cómo dejamos de jugar quienes trabajamos derechos constitucionales, ahora que comienza el mundial, de visitantes, y comenzamos a jugar de locales en relación con la propiedad intelectual, porque ahí hay una cantidad en lo que estamos trabajando, y pondré algún ejemplo también, de cómo estamos jugando, de cómo el acceso al conocimiento, el acceso a la cultura, la libertad de expresión, están jugando de visitantes en el campo de la propiedad intelectual, en una tensión conocida desde hace mucho tiempo entre los derechos del propietario contra los derechos del ciudadano, de la ciudadanía, derechos de acceso al conocimiento, derechos de reproducción del conocimiento, en algo que se hace cada vez más estricto y en el que se están involucrando las plataformas, digamos, en algo que conocemos, esto es poner a un privado a controlar contenidos, ¿no? Entonces mi punto de entrada es ese, en esa tensión, derechos del propietario contra
derechos del ciudadano, ¿cómo comenzamos a abordar el tema? Yo sé que es mucho más fácil hablar de propiedad intelectual y todas y todos sabemos de qué estamos hablando, pero quisiera que la narrativa cambiara de lugar y que la propiedad intelectual cambiara de lugar en la fila de nuestras preocupaciones, y creo que haríamos un abordaje mucho mejor también para la regulación y para las legislaciones, ¿no? También en términos de geopolítica del conocimiento, en términos incluso de modelos de negocio, si queremos jugar en el campo de la pura y dura concepción liberal comercial del mundo, y es que los esquemas de criminalización y de persecución ya no funcionan. Al menos en Colombia la narrativa, digamos, toda la propaganda hasta hace 10 años estaba basada en la persecución de la piratería. Hoy ya nadie habla de piratería en Colombia. No es que se haya acabado la piratería, es que quizás el modelo de negocio cambió. Y ustedes se acuerdan que la Unión Europea engavetó un informe que mandó a hacer en el 2014 que dijo que mientras más te piratearas, más vendías. Entonces quizás el modelo de negocio cambió, quizás es que se descubrió y entonces ahí quizás el derecho penal va 30 años antes de las invenciones. O sea, hoy es más barato en mi casa pagar Netflix, ¿no? que ir a comprar los CDs afuera. Mis hijas, espero no involucrarlas penalmente, pero ellos siguen viendo material de otras plataformas. Pero esto ya no le preocupa a la industria. Entonces, ¿qué fue lo que cambió allí en el modelo de negocio? ¿Qué es lo que los ultramontanos de la defensa de la propiedad intelectual y de la criminalización de formas de acceder a la cultura no se han pensado y no impacta la regulación para que todas y todos tengamos derecho a acceso a la cultura, derecho a reproducir la cultura, ¿no? ¿Qué es esto que se estalló en términos de creatividad de los átomos a los bytes, en términos de reproductibilidad de los artefactos que podemos copiar, reproducir, criticar, ¿no? Acordémonos que hubo un presidente en América Latina que dijo que su imagen tenía propiedad intelectual y no podían hacerse memes sobre su cara, ¿no? ¿Hasta dónde? Entonces yo creo que aquí hay una tensión muy grande de un área del conocimiento, de un área dogmática que es la propiedad intelectual, que se enfrenta y que yo quisiera que algún día dejáramos de jugar de visitantes y comenzáramos a jugar de locales en el campo de las disputas entre derechos constitucionales y derechos entre derechos de acceso constitucionales y derechos del propietario. Termino simplemente, Sergio, quizás no escale al nivel de plataforma, pero creo que es conocido ya el caso de Diego Gómez en Colombia, ¿no? Un biólogo colombiano que estaba en Costa Rica. Imagínense un biólogo, una persona más buena que un biólogo, más no los abogados, nosotros, gente ambiciosa, no un biólogo que estudia ranas. El tipo se encuentra en internet una tesis del año 2002 y la comparte con sus compañeros en Script. La Fiscalía colombiana pedía por esto 8 años de cárcel, ¿no? Lamento tener que decirlo, pero en Colombia ha habido delincuentes masivos que han asesinado más de 2.000 personas, que han pagado 2 días y medio por cada ser humano muerto. Y a este tipo le iban a meter 8 años, pedía la fiscalía, y 90 millones de pesos, no sé, $30.000. ¿Qué lo exoneró, Sergio? Esto, que se demostró que no había tenido fin comercial y que ni había obtenido un lucro, y que, por cierto, demostraron los peritos que el profesor denunciante hacía exactamente lo mismo, que por cierto hacemos todas y todos, espero que no me involucren penalmente aquí. Pero a mí me indigna que haya sido esto lo que lo exoneró, y no un derecho constitucional de usar la cultura universitaria en una obra ya vieja, desactualizada, para crear nueva cultura y para hacer nuevas investigaciones en Centroamérica sobre las ranas. O sea, es indignante que sea el argumento, al menos para mí, y no el derecho a acceso a la cultura, de reproducción de la cultura, de utilizar. Es que el profesor era de universidad pública, ya le habíamos pagado con nuestros impuestos la obra que produjo de taxonomía en el año 2002. Bien. Entonces, muy bien, entonces ahí tenemos Julio con la mirada de derechos humanos, y yo agregaría la de economía, el derecho también a que se desarrollen distintos sectores nuevos de la economía, que es el de los creadores, por ejemplo. Gonzalo.
Tenés millones de temas para hablar. Voy a mirarte más seguido en esta posición. No, porque tengo que dejar algunas preguntas. El creativo. No, me interesa tu mirada de relaciones internacionales. ¿Cómo estás viendo desde lo multilateral el abordaje hacia al tema de Internet y de la plataformización y la regulación de plataformas? Y quiero dejar abierto para que después hable el resto. Sé que nos pasamos de tiempo porque arrancamos tarde. Bien. Para poder cumplir con tu pregunta, voy a ir todavía más rápido que antes. Lo que me faltó antes decirle, ¿cuál es el tercer estadio de los creadores? El Multichannel Network. Hoy lo vamos a ver, son los que realmente lideran todo, ¿no? Son agregadores que llegaron también a un nuevo estadio de maduración en términos de que juntan creadores, les dan eventos para que participen, porque también está toda la cuestión de la economía de la experiencia, además de la economía de la atención, además de la economía creativa, y finalmente desarrollan IP. Y sobre esa base son los que realmente dominan y se sostienen en esos rankings. Los demás caen. Tal vez en foco en producto encontramos el vertical música, muy fuerte. Ese es el otro gran vertical, animación para niños, para niñas, ese es como uno de los principales, otros música. Y voy a decir, ¿qué es lo que pasó para que se desecuritice la cuestión de la piratería? ¿No? Me acuerdo, Daniel Oppenheimer, el profesor de la Digi, le preguntamos a veces a algún especialista en securitización si conocía algún caso de desecuritización, porque es más fácil encontrar casos de securitización, algo identificado de la nada como una amenaza, y lo único que se le ocurrió, y tardó un buen rato, y el brillante fue el spam. Y vos lo que propones en cierto sentido es ver a la piratería como un proceso de securitización. ¿Y por qué ocurrió? ¿Por qué cambió el ecosistema? Bueno, por supuesto, uno es el streaming, ¿no? La posibilidad de descargar directamente y que ese sea más funcional. Otro es la economía de la experiencia. Y otra, y voy a esto, y con eso cierro, por eso lo del vertical de música, quería decirlo, y en esto es clave la emergencia de TikTok, es la idea de la erosión de las fronteras entre los lenguajes creativos. Música ya no se puede distinguir de video. Y en ese sentido forma parte de un vertical que permanentemente está estableciendo el ambiente, la atmósfera sobre la cual se co-crea valor en términos de lip sync, en términos de coreografías y demás. Así que yo creo que esas tres cosas están ahí detrás de la explicación de por qué los principales verticales son infantil, gaming y música. Son los que mejor trascienden esas fronteras. Y sobre lo internacional, algo interesante, que el grupo de comercio, las reglas de comercio digital, que sería comercio electrónico transfronterizo, partiendo de la base de transferencia vía medios electrónicos de bienes y servicios, tal vez bienes físicos, pero a través de comercializados de vía electrónica, eso se está discutiendo desde el 98 como proyección, pero concretamente en 2017 en la OMC, en el grupo de trabajo de comercio electrónico, que no integran todos los países de la OMC, solamente la mitad, 85 de los 164, y ahí lo que está tratando de hacer ese grupo es establecer directrices comunes sobre la base de lo que ya se está estableciendo con la lógica histórica en la diplomacia comercial del Spaghetti Bowl, de múltiples acuerdos preferenciales de comercio por país, dependiendo de su diplomacia comercial. Un país como Chile va a tener 40 acuerdos, un país como Argentina tiene 4, bueno, Argentina y Brasil todos tienen la misma cantidad. El Mercosur tiene su primer capítulo de comercio electrónico desde enero de 2021, y la idea es escalar sobre esos acuerdos para establecer directrices comunes. Está todo muy verde todavía ahí, y por supuesto la situación a nivel multilateral se ha empeorado desde el conflicto bélico desde Rusia hacia Ucrania, por decirlo de un modo, pero eso estancó un poco las negociaciones, pero siguen en marcha. Ahora, un detalle particular sería como una especie de oportunidad de relanzamiento de la OMC, que está muy estancada. El multilateralismo que expresa la OMC está en crisis desde 1998, batalla de Seattle. No hay reglas vinculantes emergidas de ahí que le den informe. El sistema principal de informe que tiene es el sistema de solución de controversias, fue deslegitimado por Trump, así que eso todavía no se puede sostener, pero la economía política digital es como la oportunidad que encuentra la OMC para relanzarse. Y lo que quiero señalar es que en América del Sur o en América Latina no hay verdaderas posiciones conjuntas respecto a la economía política digital, aunque retomando lo que vos decías, el sistema interamericano de derechos es una oportunidad interesantísima. Realmente lo que encontramos es que América Latina está en el medio entre los procesos más geopolíticos centrados en el desarrollo, donde puede, más allá de que venga con la tutela de la esfera pública, de la mano de China, asustarnos un montón, y por otro lado democracia, que va a estar sobre todo amparado más en los regímenes liberales, pero que hoy no tienen una verdadera defensa. Europa lo está haciendo de cierto lugar. Entonces nuestro rol debería ser eso, como poner democracia y desarrollo en la discusión, no están siendo posicionados. Y lo que encontramos es que Argentina, Brasil van separados a la OMC, y lo único que han hecho juntos, y es interesante, tiene que ver con propiedad intelectual. Es un paper que presenta, el primer paper que se presenta ante el Grupo de Trabajo de Comercio Electrónico 2018, es Argentina, Ecuador y Costa Rica, y tiene que ver con cuestiones de desarrollo, pero el segundo es Argentina-Brasil, Brasil-Argentina a través del orden correcto en términos de diplomacia,
porque fueron los que realmente hicieron el paper, y lo que establece es que en propiedad intelectual los creadores no están recibiendo el valor que realmente producen. Introducen el concepto de insuficiencia de valor. Así que, nada, es una bandera bien concreta que se está defendiendo. No sé si debiera ser la que utilicemos como bandera para la ciberdiplomacia latinoamericana, pero esa es una bien concreta, insuficiencia de valor. Espectacular. Bien, entonces vimos lo local, lo internacional, las regulaciones nacionales, la creación de valor, temas de competencia. Creo que estamos pasados de tiempo. No sé si hay lugar para alguna pregunta o no para tomar. Dale. Estuvo buenísimo el panel y la forma de hablar de Gonza me parece un relato de un partido de fútbol. Pero me encanta aparte la correlación, porque estaba pensando en los procesos de competencia que estuvieron en Estados Unidos desde el lado de gaming y todas las absorciones y fusiones y todo lo que eso puede significar para lo que hablábamos hoy en la mañana en Metaverso. Los temas de cultura y acceso a la cultura, que la verdad que aplaudo las opiniones, me encanta poder escuchar este tipo de discursos que no suelen ser lo usual en estos espacios. Y el tema de cómo impacta esto, y esto para Gonza, un poco la pregunta del comentario, ascendió por ahí un artículo muy interesante sobre la posibilidad de crear una clase media de creadores. Entonces, cómo esto de que hay una punta de iceberg y cómo los incentivos, y este lado es la inteligencia artificial, los algoritmos, los incentivos son para que sigan estando los que están y que el algoritmo los siga recomendando los que están, ¿no? Entonces, ¿te parece que el hecho de poder modificar las formas de negocios y el acceso a los modelos de negocio de las plataformas podría diversificar esto? Porque en definitiva también es lo que impacta, creo yo, en esta regurgitación de la cultura y el tema de los márgenes, de empujar a la gente no ya desde lo creativo, sino a tratar de hacer cosas que son, digamos, peligrosas, riesgosas, para captar la atención. Y también esto desde la propiedad intelectual y de videojuegos, me parece súper interesante pensar los modelos de negocios, cómo el streaming de videojuegos demuestra las falacias de algunos principios de la propiedad intelectual y digamos, de cómo debería regularse o normarse cuando vos tenés una industria que el mostrar a otros jugando, en principio es una infracción a los derechos de propiedad intelectual, pero hoy digamos, el acuerdo tácito de toda una industria permitió que se generen las industrias de streaming y las industrias de esports, de no perseguir esa infracción. Entonces quería rescatar eso de los espacios negativos de la propiedad, de la teoría de Rothschild, ¿no? Así que nada, me encantó el panel, nada, súper fan. ¿Más preguntas? El primer comentario tuyo me encantó como economista, porque asumámoslo, alguien tiene que pagar esto. Y no lo puede pagar el Estado. O sea, estamos todos encantados con los derechos, con pero, o sea, alguien lo tiene que pagar. O sea, y en Argentina estamos sumando derechos, que está muy bien, pero ya vemos lo que pasa cuando no hay quien pague esos derechos. Entonces, hay que ser conscientes también. Hay trade-offs cuando uno toma decisiones en todo. Nos guste o no, nada es gratis. Entonces, yendo a la siguiente pregunta, vos mencionaste lo de la GDPR. Hay un tema que yo he estudiado mucho que es la interacción entre la legislación de protección de datos y la de competencia. La GDPR trae un montón de exigencias, pero hay un punto, y que se está encontrando eso en Europa. Esas exigencias las están cumpliendo, son tan caras que las están cumpliendo solamente las grandes. Entonces, por un lado, la DMA, porque las grandes son grandes, no sé qué, pero por otro lado, le pongo una ley de protección de datos que solamente la pueden cumplir las grandes, y entonces, si yo estoy muy preocupada por mis datos, voy a mirar, ¿quién hace el compliance? Hay un ranking de compliance. Apple, Microsoft, Google. Ah, entonces me voy con ellos. No te nombro para no generar... Ya te di el de la derecha con el primer comentario. Entonces, digamos, entonces, por un lado, ponemos un montón de exigencias porque los datos, y sí, es un derecho fundamental, pero por otro lado, la exigencia es tan alta que solamente la pueden cumplir ellos, las grandes. Y entonces, cuando necesitamos impulsar, si en la región nos van a traer esas mismas exigencias, la van a poder cumplir solamente las grandes. ¿Y qué vamos a hacer con los nuestros, con los digitales nuestros, donde necesitamos la innovación, necesitamos jugadores, necesitamos nuevos actores?
Entonces, todo creo que es fundamental que nos sigamos encontrando en la discusión, porque hay trade-offs, digamos. Y volviendo a otra pregunta, toda la discusión de la DMA la ha liderado la agencia de competencia, la DigiCom europea. En la región, todo lo mira las agencias de competencia. Tenés excepciones como el IFT, que tiene la competencia de telecomunicaciones y se pelea con COFESE, la de todo el resto, para ver quién es la competencia. Es tan loco lo que pasa en México que la denuncia entra en COFESE, la denuncia contra Google. COFESE, por alguna extraña razón, no le da mucha importancia. Entonces, el denunciante se la saca a COFESE y la lleva al IFT. El IFT la abre inmediatamente. Cuando COFESE ve que el IFT la abre al día siguiente. Así estamos en competencia, digamos, suena anecdótico, pero entonces, en México está esta situación de que el IFT, pero porque tiene el paraguas de competencia, y eso no pasa en muchos lugares. Está en Costa Rica, la SUTEL de Costa Rica también tiene, pero después, no, o sea, pero por ejemplo, CADE en Brasil, no me lo veo a CADE impulsando una DMA. CADE impulsó el Open Banking, con un caso que hubo específico de Open Banking. Entonces CADE impulsa el Open Banking en Brasil, pero no veo hoy a CADE impulsando una DMA. CADE ha sido muy ortodoxa, si se quiere, en su visión con las Big Tech y en respetar la cuestión, si hay competencia, competencia, si hay... Entonces, en la región creo que van a suceder cosas muy heterodoxas, digamos, tenemos mucho todavía para... ¿Alguien más quiere comentar de los No, panelistas? yo solo para una Derecho a a la réplica. Mis amigos italianos economistas, que reflejan mucho la autopercepción de los economistas, decían, o se es economista o no se es. No. Y yo quisiera señalar que muchas de estas cosas están pagas. O sea, lo de Diego estaba pago. Lo había pagado el Estado sí, bueno, a partir... Sí, es un caso y absurdo. hay otro tipo, el lío es reducir la economía a la economía de mercado. Y ahí sí alguien tiene que pagar en monetario. Pero hay otras aproximaciones en donde no tienes que pagar, en donde pagamos colaborativamente. Y por eso la diferencia entre gran escala y pequeña escala, en donde yo me muevo. La gran escala te permite estas acumulaciones obscenas de poder y de capital, y entonces queremos una regulación para propiciar la gran escala, o vamos a pensar también en la pequeña escala, en donde está la mayor parte de la población del mundo, por supuesto la de nuestros países primero. Esto creo que es importante pensárselo en términos... Tenemos que cerrar y Gonzalo se sale de la vaina, así que decía algo. Pero sí, ya habló un montón, Gonzalo. No, de verdad, esperaba que hablaran más porque estaba pensando alguna respuesta interesante para la genial pregunta de Mika, no se me ocurrió nada. Así que si seguían hablando... La dejamos para el café, tratar de anotar cosas, no. ¿Cómo crear una clase media de creadores? Fantástica pregunta. Yo no tengo para nada la respuesta, así que voy a tratar de alimentar la pregunta. Pero una cuestión va a ir, por supuesto, por problematizar mejor los diferentes aspectos por las cuales la atención significa que agrega valor. O sea, tenemos que entender que ese recurso finito vale, y eso es austero. No hace falta crear austeridad, como vos decías, tal vez, ¿para qué estamos creando austeridad? Bueno, para de alguna forma generar ganadores y perdedores y poder rankearlos, pero olvídate, acá ya hay un recurso bien austero que está siendo distribuido de un modo invisible. Entonces, producir datos y toda la narrativa de si no estás pagando el modelo de suscripción, vos sos el producto, como si ahí hubiera una emancipación, porque ahora sí vas a pagar la suscripción, como está pasando en Twitter, me parece que invisibiliza. Hay que ver bien cómo narramos toda esta cuestión. Me parece que realmente lo que está pasando en Twitter es muy interesante, porque, por eso digo, variedades de plataformización. Habría que separar, por empezar, la verificación del factor humano, ¿sí?, de lo que tiene que ver con incentivar la mayor capacidad de viralización de los mensajes de uno. Y por supuesto, tener la capacidad de poder incentivar esa capacidad de viralización, porque uno puede pagar un servicio de suscripción premium, no debiera estar atado a poder verificar el factor humano, porque queremos justamente eliminar los bots, queremos demostrar que los aspectos de red son realmente el factor humano. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que atención es algo que ofrecen todos los seres humanos, y la verificación del factor humano también. Y ahí hay algo para pensar en la Web3, digamos, Ethereum está en la discusión de cómo va, digamos, el fork de Ethereum, de sus dos senderos, pasar del Proof of Work al Proof of Stake, y hay gente que está planteando el Proof of Humanity, ¿no? Como de poder garantizar que uno es
hay algo ahí, digamos, los efectos de red también son inflados, previo a la venta de Twitter los bots aumentaron un montón, tal vez ahí estaba la vinculación con aumentar el valor de la venta, la publicidad está más pensada para los oferentes de publicidad que para los que van a recibir la publicidad. Digamos, yo no siento que la publicidad esté tailoreada o customizada para mí, la experiencia para mí no está personalizada. Entonces todo lo que es entrenar al algoritmo también es una forma de trabajar. Entonces yo creo que hay un montón de formas de agregar valor que cuando caemos en la narrativa del gatekeeping como único modo de generar valor, los dejamos de ver. Y ahí, con esto cierro, creo que estamos en una nueva etapa del entrepreneur que siempre tiene sus visibilizaciones, pero es una nueva etapa, hay tres por lo menos bien claras. La que arranca con Jobs y no arranca ahí por supuesto, pero estoy hablando de narrativas del genio creativo. Steve Jobs, Bill Gates, que viene como heredero del Hewlett Catalog, que todavía tiene un montón de la narrativa de la descentralización de los recursos, de la socialización del saber. El Hewlett Catalog de los años 60-70, fundamental para todo ese proceso. Después, ya la etapa de Zuckerberg, donde hay una distancia con respecto a ese proceso, pues otra generación, pero todavía está la cuestión de lo comunitario, tal vez no se termina de anclar en algo sociohistóricamente tan agudo como lo que te está pidiendo el momento histórico, pero hay algo ahí, y esta nueva etapa que está centrada más en el modelo Elon Musk, que aparece totalmente emancipado del colectivo del cual emerge y que parece que crea valor de la nada, y me parece que cuando naturalizamos eso y lo ponemos en la lógica de los creadores, lo que hacemos es traducir ese mal en una pandemia, así que iría por desarmar ciertas narrativas, ¿no? Eso. Bien. Bueno, un aplauso.